Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Lógica de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad, el tema fundamental que vamos a analizar es el de los modelos para los lenguajes de primer orden. Como es bien conocido ya por ustedes, la lógica es el estudio sistemático de la relación de consecuencia. Desde el punto de vista de este estudio, hay dos niveles que tienen que ser analizados, el nivel semántico y el nivel de teoría de la prueba. El nivel semántico se analiza en términos de la noción de modelo y el nivel de las teorías de la prueba se analiza en términos de qué es una prueba. Fundamentalmente, la idea de modelo va a tener que ser sofisticada en esta ocasión, dado que hemos analizado ciertos argumentos en donde la estructura suboracional de las oraciones juega un papel esencial. Básicamente, hemos introducido en el lenguaje los cuantificadores, constantes de individuos y constantes de predicados, y vamos entonces a tener que tener un correlato semántico, un correlato modelo teórico para esta estructura sintáctica. En el caso de la teoría de la prueba, lo que tendremos que hacer es, dado que tenemos nuevas nociones lógicas, los cuantificadores, fundamentalmente tendremos que introducir cuantificadores en el lenguaje y luego presentar reglas de introducción y reglas de eliminación. Haciendo esto tendremos una teoría sintáctica, una teoría acerca de qué es una prueba correcta en este lenguaje. Pero hoy el tema es el de los modelos, el tema es el de la noción de consecuencia semántica. Las preguntas fundamentales que nos tendremos que hacer entonces es ¿cuándo se transmite verdad en presencia de cuantificación? Y básicamente la idea es cuándo es posible introducir o eliminar de un discurso racional una afirmación que involucra cuantificación. Estas son las dos preguntas que desde el punto de vista de la teoría de modelos y desde el punto de vista de la teoría de la prueba tendremos que resolver a la hora de construir una teoría lógica. La pregunta fundamental para la teoría de modelos es ¿qué es un modelo? Y en particular, ¿qué es una estructura, en este caso de la teoría de conjuntos, que nos permite interpretar el lenguaje de la lógica de primer orden? ¿Qué es lo que hace verdaderas las fórmulas de este lenguaje? En la pantalla pueden ver una estructura. En particular, este óvalo representa un dominio y la letra D representa distintos objetos que pueden aparecer en ese dominio. Los círculos o los óvalos en el interior del óvalo mayor del dominio significa que esos objetos se pueden agrupar en términos de pertenencia a cierto conjunto de objetos. Este es el diagrama fundamental que vamos a utilizar para representar los modelos de la lógica de primer orden. Así como en el lenguaje de la lógica proposicional usábamos matrices, tablas de verdad, aquí tendremos esta representación gráficas a los efectos de entender cómo funcionan los modelos apropiados para este tipo de lenguaje. Supongamos que tenemos una expresión muy simple, una expresión del tipo PDA. Esta expresión, bien formulada en el lenguaje de la lógica de primer orden, no tiene ningún tipo de interpretación en principio. Supongamos que queremos interpretar, que queremos ofrecer un modelo de esta expresión. Bueno, como hemos dicho, básicamente un modelo podría tener esta representación visual. En esta representación visual tenemos un objeto, un elemento en el dominio que no pertenece al conjunto P. Si esta es la representación, lo que tendríamos que preguntarnos es ¿en qué condiciones sería verdadera bajo esta representación la fórmula PDA? Entonces, la manera de escribir esto es tal como aparece aquí, con la siguiente fórmula. La evaluación relativa a este modelo, a esta estructura de la fórmula PDA será 1 si y solo si el objeto D pertenece al conjunto P. Como vemos, en este caso, el objeto D, que es parte del dominio de interpretación, no pertenece al objeto P, por lo cual la evaluación de la fórmula PDA respecto de este modelo, noten que estoy relativizando los valores de verdad a los modelos, será 0. Será 0 porque D no pertenece a P. Por supuesto,
podemos construir otro modelo. En este modelo, como ven, las condiciones de verdad de la fórmula permanece inalterada. Desde el punto de vista de una estructura, el valor de verdad será 1 si, solo si el objeto D pertenece al predicado P, y desde el punto de vista de la representación, lo que cambia es que el objeto D, en este caso, sí pertenece al predicado P. En este caso, por supuesto, en este modelo, la fórmula P de A resultará tener una interpretación verdadera. Entonces, resumiendo, para las fórmulas simples nosotros podemos construir distintas estructuras, modelo teóricas, algunas en las cuales la fórmula recibirá el valor 1 y algunas en las cuales la fórmula recibirá el valor 0. Tomemos un caso un poquito más complejo, el caso de las relaciones. Y para no complejizar tanto, usemos una relación diádica. Podríamos escribir un número 2 como supraíndice de esta relación. Y lo que estamos diciendo aquí es que el A está relacionado con B. ¿En qué condiciones recibiría el valor 1 la fórmula A está relacionado con B? Recibiría el valor 1 si y solo si el objeto A1 y el objeto A2 ordenados de esta manera, esto es, el par ordenado A1, A2, pertenece a la interpretación de la relación R. Esto es, las relaciones tienen como interpretación, como aparece aquí, conjuntos, como todo predicado, pero las relaciones diádicas en realidad tienen como elementos pares, las relaciones triádicas triplos, las relaciones monádicas directamente objetos. Esto es, la interpretación de un predicado tendrá que ver con la aridad del predicado. Si su aridad es 1, si el predicado es monádico, el predicado será interpretado de forma tal que su extensión, su valor semántico, es un conjunto de objetos. Si el predicado es diádico, será un conjunto de pares. Si el predicado es triádico, como importa el orden, será un conjunto de triplos. La interpretación de los nombres de las constantes de individuos siempre es un objeto. En este caso, noten que el par A1, A2 pertenece al conjunto R. De esta manera, el valor de verdad de esta oración con respecto a esta estructura será 1. Estas son las condiciones de verdad. Noten que nuevamente la evaluación es relativa a una estructura y en esta estructura resultará 1 si y solo si este par es uno de los pares que forman parte de la extensión del predicado R. Es importante entonces ahora recalcar qué es un modelo. Noten que en los dibujos, en los gráficos que he realizado, básicamente un modelo es una estructura compuesta por un dominio y una función de interpretación. El dominio es un dominio de objetos, es un conjunto no vacío de objetos. Cualquier conjunto no vacío es un potencial dominio. Por supuesto, habrá conjuntos de un elemento, conjunto de dos elementos, conjunto de tres elementos, conjuntos de n elementos, conjuntos infinitos, conjuntos de cualquier cardinalidad. Todo conjunto perteneciente del cual forma parte de la teoría de conjuntos, la teoría matemática de conjuntos, es un potencial dominio de interpretación de nuestras fórmulas de un lenguaje de primer orden. Noten que no basta con tener un dominio, dado que tenemos expresiones como las constantes de individuo y las constantes predicativas que exigen una interpretación particular con respecto a ese dominio. Por eso, un modelo es un par compuesto por un dominio y una función de interpretación, lo que haríamos en el lenguaje natural como una relación de referencia. Así como el nombre Eduardo refiere al individuo Eduardo, en los lenguajes artificiales usamos la función de interpretación a los efectos de interpretar las constantes de individuos. Lo mismo hacemos con los predicados. El predicado ser profesor de lógica tiene una extensión. ¿Cuál es esa extensión? En el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, un objeto. Ese objeto es el único objeto que pertenece a la clase de los profesores de lógica, en este caso, yo. Bien.
Noten que aquí tenemos el desplegado de qué hace la función de interpretación. La función de interpretación hace que si C es una constante, entonces la interpretación de una constante es un objeto perteneciente al dominio. Y si B es un predicado de aridad n-aria, tal como hemos dicho, esto es un subconjunto del dominio de interpretación. En el caso de las relaciones de los predicados diádicos, de las relaciones entre dos individuos, este subconjunto será un subconjunto de pares. En el caso, como hemos dicho antes, de las relaciones triádicas, será un conjunto de triplos. Esto es lo que recorre toda la teoría en lo que respecta a la idea según la cual el orden de aparición y de interpretación de los objetos importa. No es lo mismo que Juan ame a María que María ame a Juan. Importa que Juan sea el objeto que aparece primero y luego María que aparece después. De lo contrario, no distinguiríamos en el orden de aparición de los objetos en el lenguaje. Noten que en el Gamut, en la definición 7, en la cláusula 1, se establece cuáles son las condiciones de verdad, las valuaciones relativas a un modelo, a una estructura, como la que hemos estudiado, de cualquier fórmula atómica. Esto es por una fórmula integrada por un predicado n-ádico seguida por un número n de constantes de individuo. Esta manera de escribir significa lo siguiente: la evaluación respecto de un modelo de una fórmula atómica será 1 si y solo si este objeto que hemos identificado como un par, triplo, cuádruplo, n-tupla, este objeto de la teoría de conjuntos, pertenece a la interpretación del predicado A. Noten lo siguiente: si, como caso límite, este predicado fuera un predicado monádico, aquí lo que aparecería es ¿qué cosa? Aparecería solamente la interpretación de A1. La interpretación de A1 es el objeto referenciado por la constante de individuo A1 con respecto a este modelo. Si este predicado fuera un predicado diádico, aquí aparecería un par ordenado por la interpretación de la constante de individuo 1 y la interpretación de la constante de individuo 2. Si ese objeto ordenado de esa forma pertenece a la extensión de este predicado, esta fórmula resultaría 1. Y así sucesivamente para cualquier aridad. Hasta ahora hemos interpretado las constantes, en particular las constantes de individuo y las constantes de predicados. Pero como sabemos, en el lenguaje hay más expresiones y básicamente hay expresiones que juegan un papel lógico muy importante. Esto es, los cuantificadores y las variables que son ligadas por estos cuantificadores. ¿Cómo se van a interpretar los cuantificadores? Para entender cómo interpretar los cuantificadores, tenemos que presentar dos funciones para asignar valores del dominio a las variables. Básicamente, tenemos estas dos funciones que se interpretan, la primera como la función de sustitución y la segunda como la función de asignación, que van a permitir asignar valores temporales a las variables a los efectos de dar condiciones de verdad para los cuantificadores. Demos un ejemplo. Utilicemos preliminarmente la función de sustitución. ¿En qué condiciones un cuantificador universal resultaría ser verdadero? Esta es la pregunta que se está respondiendo en la cláusula 6. La evaluación de esta expresión cuantificada universalmente es 1 si y solo si la función de sustitución va a hacer algo. Tomemos un dominio cualquiera, y supongamos que en el dominio hay 3 nombres de objetos: el numeral 1, el numeral 2, el numeral 3. ¿Cuándo va a ser verdadero la expresión para todo x, x es un número? Bueno, va a ser verdadera cuando el numeral 1, el numeral 2, el numeral 3, esos 3 nombres
puestos en el lugar de la variable x, da como resultado que la fórmula es verdadera. ¿Cómo es esto? Expliquémoslo nuevamente. Tengo tres numerales, tengo tres nombres de números, 1, 2 y 3. Si coloco en el lugar de la x el numeral 1, el resultado es 1 es un número. Si coloco en el lugar x el numeral 2, el resultado es 2 es un número. Si coloco en el lugar de la x el numeral 3, el resultado es 3 es un número. Si para estos tres casos, en este dominio que tiene tres nombres solamente, el resultado es siempre 1, la fórmula para todo x, phi de x, resultará ser verdadera. Esta es la idea. Noten que he utilizado nombres, he utilizado numerales, no he utilizado objetos. Y esta es la primera característica que tienen la función de sustitución y en particular los modelos sustitucionales. Tenemos entonces dos tipos de modelos, los modelos sustitucionales que utilizan la función de sustitución. La función de sustitución fundamentalmente opera sobre nombres, sobre constantes de individuo, y define condiciones de verdad utilizando esta función de sustitución. Básicamente, cuando uno utiliza modelos sustitucionales, existe un acuerdo implícito, un supuesto, para simplificar la actividad de construcción de los modelos. Ese supuesto es que todo objeto del dominio tiene un nombre. Todo objeto del dominio tiene un nombre. Esto es, la característica esencial de los modelos sustitucionales es que no existe en el dominio ciertos objetos que no tienen nombre, que no puedan ser nombrados de alguna forma. Esto es una simplificación, por supuesto. Es una manera de abstraer ciertos rasgos. Por ejemplo, si yo quisiera decir todos los granos de arena del desierto de Atacama son amarillos, si dijera eso y si utilizara los modelos por sustitución, tendría que asignarle en el dominio del modelo un nombre a cada uno de los granos de arena del desierto de Atacama, a los efectos de aplicar la función de sustitución. Por supuesto, como se darán cuenta, esto no tiene sentido. Simplemente es una simplificación cuando uno trabaja con modelos a los efectos de dar condiciones de verdad de forma simplificadas. Si ustedes creen que entonces sería mejor trabajar directamente con objetos, en lugar de con nombres de objetos, fundamentalmente lo que están creyendo es que lo que tienen que usar es la función g. La función g es una función de asignación y en los modelos por asignación fundamentalmente trabajamos con dominios de objetos, objetos que tendrán nombre o no tendrán nombre, pero las condiciones de verdad dependen directamente de esos objetos y de cómo la función de asignación asigna objetos del dominio a las variables que aparezcan en las condiciones de verdad. Por si acaso, es importante recalcar que un cuantificador existencial será verdadero si y solo si en un modelo sustitucional la función de sustitución da 1 para al menos una constante de individuo del lenguaje. Noten la diferencia entre el cuantificador universal y el cuantificador existencial. En el caso del cuantificador universal, lo que hace falta es que cada constante puesta en lugar de la x, cada vez que sustituyo la x por una constante, para toda constante el resultado es 1. En cambio, en el caso del cuantificador existencial, basta que al menos una sustitución dé 1 para que el cuantificador resulte ser 1. En este sentido, ya podemos darnos cuenta cómo funcionan semánticamente los cuantificadores en el lenguaje de la lógica de primer orden. Recuerden las conjunciones y recuerden las disyunciones. Y ahora traten de relacionarlos con los cuantificadores. Si reflexionan un poco, se darán cuenta que los cuantificadores universales funcionan como conjunciones. Lo que se requiere es que cada uno de los conjuntos resulte ser 1 para que el resultado total, el cuantificador universal, resulte ser 1. En el caso de la cuantificación existencial, estas cuantificaciones funcionan como disyunciones.
Básicamente, si hay al menos uno que resulta ser 1, el resultado general, la cuantificación existencial, resultará ser 1. Noten que si los dominios fueran solo finitos, no necesitaríamos expresivamente utilizar cuantificación. ¿Por qué? Porque podríamos expresar en el lenguaje de la lógica proposicional una conjunción finita para cada uno de los cuantificadores universales y una disyunción finita para cada uno de los cuantificadores existenciales. Sin embargo, los lenguajes de primer orden también pueden ser aplicados a dominios infinitos. Podemos decir cosas tales como todo número par es divisible por 2, y recuerden que los números naturales tienen un tamaño infinito. En este sentido, los lenguajes de primer orden son irreductibles expresivamente a los lenguajes de la lógica proposicional. Y esto quiere decir, como hemos visto desde el principio, que existen argumentos, cosas que se pueden decir en los lenguajes de primer orden, que no pueden ser dichas en los lenguajes de la lógica proposicional con sus recursos expresivos. Noten entonces que esta es la representación gráfica de lo que sucedería en un modelo en donde la evaluación de para todo x, p de x resulta ser 1. Esto es, cada una de las constantes del lenguaje son un nombre que, sustituyendo la variable x, da como resultado, por ejemplo, PC1, y el resultado PC1 es algo que es verdadero, dado que el nombre C1 es uno de los objetos lingüísticos que pertenece a la extensión de los P. Como los dos únicos individuos que hay en D, nombrados por los nombres C1 o C3, son tales que pertenecen a la extensión de los P, el resultado en esta estructura de la fórmula para todo x, P de x, es 1. Uno se podría preguntar si esta fórmula es verdadera, y la respuesta es, en este modelo, esta fórmula es verdadera. Sin embargo, una reflexión rápida podría hacernos dar cuenta que si el nombre C1 estuviera en esta área del mapa de los modelos, el resultado hubiese sido 0. Esto es, existiría una constante que al sustituir la variable x daría como resultado 0. Y si eso es así, dado que para un cuantificador universal se debería cumplir para toda constante, el cuantificador universal resultaría ser falso. Noten que habrá fórmulas que son verdaderas en algunos modelos, como esta, y falsas en otros modelos. Sin embargo, habrá fórmulas que resultan ser verdaderas en todo modelo, sea cual sea el gráfico que yo ponga en la pantalla. Las fórmulas que resultan ser verdaderas para todo modelo, sea como sea este gráfico, serán las verdades lógicas. En la lógica proposicional llamábamos a las verdades lógicas tautologías. En la lógica de primer orden, las verdades lógicas son las fórmulas universalmente válidas. Una fórmula será universalmente válida si es verdadera en todo modelo. Noten aquí una representación para un modelo sustitucional del valor de verdad potencial que podría tener una fórmula, existe un x tal que p de x, con respecto a este modelo. Noten que hay una constante de individuo C3 fuera del área de los P, pero hay dos constantes de individuo en el interior de la extensión de los objetos que son P. Esto quiere decir que hay al menos una constante de individuo que, al sustituir a x, da como resultado 1. Y dadas las condiciones de verdad, se darán cuenta que esta fórmula en relación con este modelo resulta ser 1. En síntesis, hay dos tipos de modelo. Un modelo por sustitución y un modelo por asignación. En los modelos por sustitución, todos los objetos tienen nombre. En los modelos por asignación, hay objetos que no tienen nombre. Hemos visto hasta ahora cómo funciona la función de sustitución, esa que toma constantes y las asigna a las variables. Todavía no hemos visto cómo funciona una función de asignación. En una función de asignación no hay una mediación lingüística entre los objetos del dominio
y los nombres del lenguaje. Directamente la función actúa sobre los objetos del dominio. Prestemos atención entonces ahora a la función de asignación. La función de asignación requiere que la evaluación misma se relativice a una asignación temporaria de objetos a las variables de las fórmulas que aparecen. Esto debería leerse como el objeto, la función de asignación g, asigna al objeto x, a la variable x el objeto d, la función de asignación asigna a la variable x el objeto d, y en qué condiciones resultará ser verdadera la fórmula cuantificacional. Bueno, noten la diferencia. Aquí hablamos de objeto. Para todo objeto D perteneciente al dominio, existe una función de asignación que asigna D a la variable x y el resultado de esa asignación es 1 para todo objeto de D. Esto es lo que intuitivamente estaría funcionando en nosotros a los efectos de evaluar una expresión cuantificacional respecto de un dominio. Tomaría a cualquier objeto, tenga este o no tenga nombres, la función, lo asignaría a la variable x y el resultado debería ser para cada uno de los objetos del dominio, aun cuando estos fueran infinitos, 1. Para la cuantificación existencial, el resultado debería ser semejante. Simplemente, como hacíamos en el caso de los modelos por sustitución, aquí bastaría que un solo objeto del dominio sea asignado a la x y que el resultado dé 1 para que la cuantificación existencial resulte 1. Noten que estas condiciones de verdad relativas a un modelo y a una función de asignación establecen valores de verdad, condiciones de verdad, incluso para fórmulas con respecto a dominios infinitos. Esto es, si yo digo para todo x, x es un número natural, el resultado de esa afirmación respecto de un modelo y con respecto a una función de asignación será 1, si y solo si tengo una función de asignación que recorre todos los números naturales, aun cuando estos sean infinitos, toma cada uno de los números naturales, los asigna a la variable x y cada una de esas asignaciones da como resultado el valor 1. Noten que si yo determino que la interpretación, este modelo que voy a elegir es el modelo compuesto por D es el conjunto de números naturales. Esto es un modelo infinito de objetos. Y I es la interpretación siguiente. N, el predicado N, asigna el dominio completo, el conjunto de los números naturales, a su interpretación. Esto es, N se interpreta como ser un número natural. En esta estructura, la expresión para todo x, x es un n, da como resultado 1 si y solo si la función de asignación toma cada uno de los números naturales, los asigna a la variable x y el resultado, 1 es un número natural, 2 es un número natural, n es un número natural, es siempre 1. Noten que en ese modelo, bajo esta asignación, el resultado de hecho es 1. Cuando una fórmula cuantificada existencialmente daría como resultado 1 con respecto a un modelo, y en particular con respecto a un modelo infinito bajo una función de asignación. Bueno, si recorro todos los números naturales, por ejemplo, si estoy utilizando el mismo modelo, y encuentro un número, la función de asignación encuentra un número, tal que asignado a la x dé como resultado algo verdadero en ese contexto. Por ejemplo, existe un primer número natural. La función de asignación va tomando números naturales, va buscando números en el dominio de interpretación y cuando encuentra el número 1, el resultado de asignar a la x ese valor da, como ustedes saben, el valor verdadero. He aquí una representación.
Noten que la representación para un modelo finito, como el que estamos utilizando aquí, es parecida a la de los modelos por sustitución, simplemente que aquí, en lugar de haber constantes, directamente hay objetos. Bajo esta interpretación, en este modelo, la fórmula cuantificada universalmente dará el resultado 1 porque todos los objetos que existen en el dominio cumplen la propiedad P. Si hubiera un objeto en esta área, tendríamos un modelo, una interpretación en donde esta fórmula resulta ser falsa. Finalmente tenemos aquí entonces en la definición 9 que aparece en el libro, la definición recursiva de condiciones de verdad para las fórmulas del lenguaje. Noten que la definición recursiva tiene una estructura recursiva, básicamente consiste en definir las valuaciones relativas a un modelo y a una función de asignación para las fórmulas atómicas, tal como hemos hecho. Luego definir exactamente lo mismo para las expresiones moleculares de la lógica proposicional, y esto es básicamente lo mismo que estábamos haciendo antes. Y finalmente, en las cláusulas 7 y 8, lo que haremos es definir condiciones de verdad relativas a un modelo y a una función de asignación de la manera en que lo hicimos en las imágenes anteriores. Como nada más define condiciones de verdad, esta definición permite exitosamente asignar valores de verdad a infinitas fórmulas del lenguaje de la lógica de primer orden relativas a un modelo, a un dominio y a una función de interpretación y a una función de asignación con respecto a la interpretación de las variables. En términos generales, entonces, recuerden que para construir una estructura de interpretación tenemos que tener una estructura conjuntística, un modelo, compuesto por un dominio no vacío, un conjunto, una función de interpretación que básicamente se ocupa de interpretar las constantes del lenguaje, cuáles son las constantes, los predicados y las constantes de individuos, y una función de asignación que básicamente se ocupa de asignar valores, objetos, a los pronombres del lenguaje, a las variables. Estos valores, estos objetos que asignamos, jugarán un papel esencial en las condiciones de verdad de las fórmulas cuantificacionales. En el caso de la fórmula cuantificada universalmente, la función de asignación debe recorrer a todos los individuos del dominio e ir asignándolos uno a uno en el contexto del predicado que se está interpretando, y si el resultado da como resultado siempre 1, la cuantificación universal será 1. En cambio, en el caso de la cuantificación existencial, si la asignación de al menos un objeto del dominio es 1, el resultado será 1. Finalmente, entonces, con estas caracterizaciones generales, tenemos la posibilidad de definir en qué condiciones una fórmula cualquiera del lenguaje de la lógica de los lenguajes de primer orden resultará 1. Esa fórmula resultará 1 si y solo si esa fórmula ha resultado verdadera en un modelo. Como hemos dicho antes, habrá fórmulas que son verdaderas en algunos modelos y falsas en otros modelos, lo que antes llamábamos contingencia. Esta es la analogía que teníamos antes, el resultado análogo que teníamos antes con respecto a fórmulas cuyas tablas de verdad a veces eran 1, a veces eran 0. Habrá fórmulas que resultan ser falsas en todo modelo. Esas fórmulas serán insatisfacibles, serán fórmulas que son contradicciones. Y habrá fórmulas que resultan ser verdaderas siempre, para cualquier estructura, para cualquier modelo, para cualquier asignación. Esas fórmulas resultarán ser nuestras tautologías, nuestras fórmulas universalmente válidas. Noten que, a diferencia de lo que pasaba con los lenguajes proposicionales, en donde las tautologías tenían una representación finita, un número finito de tablas de verdad, aquí los modelos dependen del tamaño del lenguaje, en el caso de los modelos sustitucionales, y del tamaño de los dominios, en el caso de los modelos por asignación. Como tenemos modelos finitos, pero también tenemos modelos infinitos, no existe una representación finita de los valores, algo así como una tabla de verdad que permita determinar de forma
visual finita que una fórmula es verdadera con respecto a un modelo. Yo no podría escribir en esta pantalla la representación visual de un modelo en donde el dominio es el conjunto de los números naturales. La lista de los números naturales es infinita. Por lo tanto, no habría una representación completa de todos ellos en esta pantalla. Bien, les pido entonces que lean atentamente los párrafos, los capítulos del Gamut, en donde se presentan estas definiciones. En resumidas cuentas, lo que hemos visto es teoría de modelos para los lenguajes de primer orden. Básicamente hemos visto dos tipos de modelo. Básicamente hemos visto modelos por sustitución y modelos por asignación. Fundamentalmente tendremos que ver cómo operar con estos modelos, cómo definir valores de verdad para modelos cuyo dominio son infinitos y cómo encontrar las condiciones de verdad de las expresiones de este lenguaje en relación a los modelos que acabamos de definir.